Para Marta, mi querida esposa, dejo la suma de $50 americanos. Las palabras del abogado Ezequiel resonaron en la sala como una bofetada. Mis dos hijos, Pablo y Fabián, intercambiaron miradas de sorpresa que rápidamente se transformaron en sonrisas burlonas. Mónica, la esposa de Pablo, fue la primera en soltar una carcajada que cortó el aire como un cuchillo. ¿$50? Preguntó Pablo, sin poder contener la risa. Papá tenía sentido del humor hasta el final. Fabián se unió a las carcajadas, negando con la cabeza mientras yo permanecía sentada en esa silla de cuero, sintiendo como el mundo se desplomaba bajo mis pies. 45 años de matrimonio, 45 años de dedicación absoluta, y mi esposo me había dejado lo que apenas alcanzaba para comprar víveres de una semana. Al menos puede comprarse algo bonito en el mercado, suegra, dijo Mónica con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado durante los últimos años. La sala se llenó de murmullos y risitas ahogadas. Hasta el propio abogado parecía incómodo con la situación, pero continuó leyendo como si nada hubiera pasado. Para Pablo, mi hijo mayor, dejo la casa familiar y el 60% de las acciones de la empresa. Pablo se enderezó en su silla, la sonrisa ahora más amplia. Mónica le apretó la mano con satisfacción, como si hubiera ganado la lotería. Para Fabián, mi hijo menor, dejo el 40% restante de la empresa y todas las propiedades de alquiler. Yo seguía allí sentada, con mis manos arrugadas sobre el bolso negro que había comprado para el funeral de mi esposo apenas una semana atrás. $50. Después de una vida entera sacrificándome por esa familia, después de renunciar a mis propios sueños para construir los suyos, después de cuidar a mi esposo durante su larga enfermedad, eso era todo lo que valía para él. Bueno, mamá, dijo Pablo con una sonrisa condescendiente, al menos no tendrás que preocuparte por mantener la casa. Mónica y yo nos haremos cargo de todo. Las palabras sonaron como una sentencia. Mi propia casa, donde había criado a mis hijos, donde había cocinado miles de cenas, donde había llorado y reído durante décadas, ya no era mía. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta este momento de humillación, porque esta historia comenzó de manera muy diferente. Hace apenas 2 años, yo era Marta, una mujer de 69 años que creía tener una familia unida y un matrimonio sólido. Vivía en una hermosa casa a las afueras de la ciudad, rodeada de un jardín lleno de rosas rojas que cuidaba cada mañana como si fueran mis propias hijas. Mi rutina diaria era simple, pero me llenaba de satisfacción. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba café fuerte como le gustaba a mi esposo, y mientras él revisaba los periódicos del día, yo organizaba las actividades de la casa. Los domingos eran sagrados para nuestra familia. Pablo llegaba con Mónica, Fabián con su eterno buen humor, y yo preparaba un festín que duraba horas. El asado de los domingos era mi especialidad absoluta. Marinaba la carne desde el sábado por la noche con una receta secreta que había heredado de mi madre. Todos decían que tenía el sazón perfecto, que nadie cocinaba como yo. Mamá, tus manos son mágicas, me decía Fabián mientras robaba pedacitos de carne directamente de la parrilla. Esos eran los momentos que me hacían sentir plena, necesaria, amada. Pablo siempre había sido mi hijo más serio, el que heredó el temperamento meticuloso de su padre. Desde los 20 años trabajaba en la empresa familiar de importación, y yo me hinchaba de orgullo al verlo crecer profesionalmente. Cuando conoció a Mónica en una conferencia de negocios, pensé que el destino le había enviado a la mujer perfecta. Era elegante, educada, tenía una carrera exitosa en marketing, y parecía genuinamente interesada en formar parte de nuestra familia. Los primeros meses con Mónica fueron como un sueño. Llegaba a las reuniones familiares con flores frescas o pasteles de la mejor repostería del centro. Me ayudaba en la cocina, elogiaba mis recetas con entusiasmo, y hasta me pidió que le enseñara a preparar mi famoso dulce de leche casero. Suegra, usted cocina como los ángeles del cielo, me decía mientras yo le mostraba el punto exacto para batir la mezcla. Finalmente tenía la hija que siempre había soñado tener. Fabián, mi hijo menor, era como el sol en nuestra familia. Alegre, espontáneo, siempre tenía una anécdota divertida que contar sobre su trabajo como ingeniero en una empresa de construcción. Soñaba con tener su propia firma algún día, y yo sabía que lo lograría porque tenía la determinación y el carisma necesarios para triunfar en cualquier cosa que se propusiera. Los fines de semana, Fabián me acompañaba al mercado central. Cargaba todas mis bolsas sin que yo se lo pidiera, regateaba con los vendedores para conseguirme mejores precios,
y siempre terminábamos la salida comprando helado de vainilla en la heladería donde lo llevaba cuando era niño. «Mamá, mientras tú estés aquí, yo seré tu chofer personal», me decía mientras manejaba mi viejo auto con una sonrisa. La vida se sentía perfecta en esos días. Mi esposo manejaba exitosamente su empresa, que había construido desde cero durante 30 años de trabajo incansable. Los muchachos tenían sus caminos profesionales bien definidos y parecían felices con sus elecciones. Yo era el centro que mantenía a toda la familia unida, la que organizaba cada celebración, cada reunión, cada momento especial que creaba recuerdos para todos nosotros. Cada cumpleaños, cada festividad, cada logro profesional se celebraba en mi casa, con mi comida, con mi organización meticulosa. Yo era quien recordaba las fechas importantes, quien compraba los regalos perfectos, quien decoraba cada rincón para crear la atmósfera ideal. Mi casa era el corazón palpitante de nuestra familia, y yo me sentía orgullosa de ser la guardiana de esas tradiciones que habíamos construido durante décadas. Pero las cosas perfectas tienen la costumbre traicionera de cambiar sin previo aviso, y el cambio llegó disfrazado de ayuda y buenas intenciones. Todo comenzó de manera tan sutil que al principio no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Mónica empezó a llegar más temprano los domingos, tocando el timbre cuando yo apenas había terminado de vestirme. «Vine a ayudarla, suegra querida», decía con esa sonrisa radiante que había comenzado a parecerme demasiado perfecta. «No quiero que se canse preparando todo sola». Al principio me sentía halagada por su preocupación. Finalmente tenía una nuera que valoraba mis esfuerzos y quería participar activamente en las tradiciones familiares. Pero poco a poco, esa ayuda comenzó a transformarse en algo completamente diferente. En lugar de asistirme, Mónica empezó a reorganizar mi cocina según sus propios criterios. ¿No cree que sería más eficiente tener las especias organizadas alfabéticamente?, preguntaba mientras movía mis frascos de lugar, rompiendo el sistema que había perfeccionado durante años. Y estos cuchillos estarían mejor en este cajón, más cerca de la tabla de cortar. Mis utensilios, que conocía con los ojos cerrados, comenzaron a aparecer en lugares inesperados. Después vinieron las sugerencias sobre los ingredientes. ¿No piensa que sería más saludable usar aceite de oliva en lugar de manteca?, preguntaba con esa voz dulce que había comenzado a sonar condescendiente. Leí en una revista de nutrición que las grasas saturadas son muy peligrosas para personas de nuestra edad. Nuestra edad. Ella tenía 32 años. Yo acababa de cumplir 70. Pero Pablo asentía con fervor a cada palabra que salía de su boca, como si fuera una profeta de la cocina moderna. «Mónica tiene razón, mamá», me decía mi hijo mayor con una sonrisa paternal que me hizo sentir como una niña regañada. «Deberíamos cuidar más nuestra salud». Ella estudió nutrición en la universidad. Eso era mentira. Mónica había estudiado marketing, pero aparentemente ahora era experta en todo lo que concernía a mi hogar. Las críticas se extendieron rápidamente a otros aspectos de mi casa. «Esta decoración tiene tanto potencial», comentaba mientras examinaba mis muebles con expresión de lástima profesional. «Con algunos cambios modernos, este lugar quedaría absolutamente espectacular. ¿No le parece que estos colores son un poco anticuados?» Mis cortinas color borgoña, que había elegido cuidadosamente hace 10 años, de repente se habían vuelto vergonzosamente pasadas de moda. Mi esposo, que durante 40 años había defendido cada una de mis decisiones domésticas, comenzó a escuchar las sugerencias de Mónica con interés creciente. «La muchacha tiene muy buen gusto», me decía cuando yo protestaba en privado. «No estaría mal renovar un poco la casa. Llevamos años con las mismas cosas. Llevamos años construyendo un hogar», quería gritarle, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Los domingos familiares empezaron a transformarse de manera dramática. En lugar de ser reuniones donde yo era la anfitriona natural, se convirtieron en sesiones donde Mónica presentaba nuevas ideas para mejorar absolutamente todo lo que yo hacía. Pablo la apoyaba incondicionalmente en cada sugerencia, asintiendo como un discípulo devoto. Fabián, que siempre había odiado los conflictos familiares, simplemente asentía para mantener la paz, pero yo podía ver la incomodidad en sus ojos. Un domingo particularmente doloroso, Mónica llegó usando un vestido verde elegante que la hacía parecer una modelo de revista. Su actitud era completamente diferente ese día, más segura, más autoritaria. Sin pedirme permiso, se dirigió directamente a la cabecera de la mesa del comedor, el lugar que había sido mío durante décadas,
y comenzó a servir la comida como si fuera la dueña absoluta de la casa. «Déjeme hacerlo, suegra», dijo cuando intenté levantarme para cumplir con mi rol habitual. «Usted ya ha trabajado más que suficiente hoy». Pero había algo en su tono de voz que me erizó la piel. No era respeto ni gratitud, era una mezcla tóxica de lástima y superioridad que me hizo sentir como una anciana inútil en mi propio hogar. «Mónica tiene razón», intervino Pablo inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento. «Mamá, ya es hora de que te relajes un poco. Nosotros podemos encargarnos de estas cosas». La palabra nosotros resonó en mis oídos como una campana de alarma. ¿Desde cuándo Mónica y Pablo eran nosotros en mi casa? Esa noche tuve la primera discusión seria con mi esposo en más de 20 años. «Mónica solo quiere ayudarte», me dijo mientras se desvestía con movimientos cansados. «No entiendo por qué te molesta tanto que alguien quiera hacer tu vida más fácil». Pero yo sí entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Podía sentir con cada fibra de mi ser que mi lugar en la familia comenzaba a tambalearse sin que pudiera hacer absolutamente nada para detener esa avalancha. «No es ayuda», le expliqué con voz temblorosa. «Es invasión. Está tomando control de mi cocina, de mi mesa, de mis tradiciones. Y tú la estás dejando hacerlo». Mi esposo me miró con esa expresión de paciencia forzada que reservaba para cuando consideraba que yo estaba siendo irracional. «Estás exagerando, Marta», me dijo con un suspiro. «Mónica es parte de la familia ahora. Es natural que quiera participar». Pero participar y apoderarse son dos cosas completamente diferentes, y yo sabía que él se negaba a ver la distinción porque le resultaba más cómodo ignorar el problema. Las semanas siguientes fueron como ver mi propia vida en cámara lenta mientras alguien más tomaba control del libreto. Mónica comenzó a llegar no solo los domingos, sino también entre semana, siempre con alguna excusa perfectamente razonable. «Pasaba por aquí después del trabajo y pensé en saludarlos», decía, pero luego se quedaba hasta muy tarde reorganizando algo o sugiriendo cambios. Pablo empezó a visitarnos con más frecuencia también, pero ya no venía a verme a mí. Venía a discutir planes con Mónica, a revisar catálogos de muebles, a medir espacios para posibles renovaciones. Yo me había convertido en un fantasma en mi propia casa, presente pero invisible, necesaria pero ignorada. La transformación de mi hogar fue tan gradual que al principio pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Pero cuando me desperté una mañana y encontré a Mónica reorganizando mi despensa sin siquiera pedirme permiso, supe que había cruzado una línea que jamás debería haber cruzado. «Buenos días, suegra», me saludó con esa sonrisa que ya había aprendido a temer. «Estaba viendo que tiene muchas cosas vencidas aquí. Decidí hacer una limpieza general». Mis conservas caseras, que había preparado con tanto amor durante el otoño, estaban amontonadas en una bolsa de basura. «Estas mermeladas tienen más de 6 meses», explicó como si fuera una inspectora de sanidad. «Es peligroso consumir alimentos tan antiguos a nuestra edad». Nuestra edad, otra vez esa frase que me hacía sentir como si fuéramos contemporáneas, como si ella tuviera derecho a tomar decisiones sobre mi salud y mi casa. «Esas mermeladas están perfectamente buenas», protesté débilmente, pero mi voz sonó patética incluso para mí misma. Las hice siguiendo la receta de mi abuela, con la cantidad exacta de azúcar para conservarlas durante años. Mónica me miró con esa expresión de paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños o los ancianos confundidos. «Suegra querida, los tiempos han cambiado. Ahora sabemos mucho más sobre seguridad alimentaria», me explicó mientras continuaba tirando mis cosas. «Pablo me pidió que cuidara su salud porque está muy preocupado por usted». La mentira salió de sus labios con tanta naturalidad que por un momento dudé de mi propia percepción de la realidad. Pablo nunca me había dicho que estuviera preocupado por mi salud. De hecho, hacía semanas que apenas hablábamos más allá de los saludos superficiales cuando él venía a casa. Pero cuando llegó esa tarde y vio la despensa reorganizada, sonrió a Mónica como si hubiera realizado un milagro. «¡Qué maravilla, amor! Mamá necesitaba que alguien la ayudara con estas cosas». «No necesitaba ayuda», murmuré, pero nadie me escuchó. Ya había dejado de existir como una voz válida en las conversaciones familiares. Me había convertido en el tema de conversación, no en una participante. Hablaban de mí en mi presencia como si fuera un mueble que requería mantenimiento ocasional. Las cenas se volvieron ejercicios de humillación silenciosa.
Mónica había asumido completamente el control de mi cocina, preparando comidas que ella consideraba más apropiadas para la edad de la familia. Mis platos tradicionales, perfeccionados durante décadas, fueron reemplazados por ensaladas insípidas y pescado al vapor sin condimentos. La sal es muy mala para la presión arterial, explicaba mientras servía porciones diminutas que dejaban a todos con hambre. Mi esposo, que siempre había elogiado mi cocina con entusiasmo genuino, ahora comía en silencio y después le decía a Mónica lo refrescante que era probar comida más saludable. Fabián intentaba mantener conversaciones normales, pero incluso él parecía incómodo con la nueva dinámica familiar. Sus visitas se volvieron más cortas y menos frecuentes. ¿Ya no te gusta venir a casa?, le pregunté un día cuando se despidió después de apenas una hora. Mi hijo menor me miró con ojos tristes que me partieron el corazón. Mamá, es que todo está muy diferente ahora. Mónica es muy intensa. Era la primera vez que alguien de la familia admitía que algo estaba mal, pero incluso Fabián parecía resignado a aceptar la nueva realidad. Los fines de semana, que antes eran mi refugio sagrado, se convirtieron en mi pesadilla semanal. Mónica llegaba el sábado por la mañana con planes detallados para mejorar algún aspecto de la casa. Pablo la acompañaba cargando cajas de decoraciones nuevas o muestras de pintura que ella había elegido sin consultarme. «Sorpresa, suegra», anunciaba. «Vamos a renovar la sala este fin de semana». Mis muebles, que tenían historia y memorias asociadas, fueron etiquetados como anticuados y deprimentes. El sofá donde había amamantado a mis hijos, donde mi esposo se quedaba dormido viendo televisión, donde habíamos compartido miles de conversaciones íntimas, fue reemplazado por un conjunto moderno de color beige que parecía salido de una sala de espera médica. ¿No se siente más joven con estos cambios?, me preguntaba Mónica mientras admiraba su obra. Pero yo me sentía como una extraña en mi propio hogar. Cada objeto familiar que desaparecía llevaba consigo un pedazo de mi identidad, de mi historia, de la mujer que había sido durante 70 años. Las fotos familiares fueron reorganizadas también. Las imágenes de mi boda, de los primeros pasos de mis hijos, de vacaciones familiares que habían estado orgullosamente exhibidas durante décadas, fueron relegadas a cajas o reemplazadas por fotografías profesionales de Pablo y Mónica. Las fotos viejas hacen que la casa se vea triste, explicó mi nuera. Es mejor tener imágenes más actuales y alegres. Mi esposo observaba estos cambios con aprobación creciente. La casa se ve más moderna, comentaba. Mónica tiene muy buen ojo para la decoración. Yo quería gritarle que no se trataba de decoración, sino de borrar nuestra historia familiar, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta como piedras. Las noches se volvieron especialmente solitarias. Mi esposo se quedaba dormido temprano, agotado por el trabajo y aparentemente satisfecho con la nueva versión de nuestro hogar. Yo caminaba por la casa como un fantasma, reconociendo menos cosas cada día. Los sonidos familiares habían cambiado también. En lugar del tic-tac reconfortante del reloj de péndulo que había pertenecido a mi madre, ahora sonaba un reloj digital que Mónica había instalado porque era más preciso. Los olores de mi hogar también habían desaparecido. Ya no olía a mis especias favoritas, a mis flores del jardín cortadas frescas cada mañana, a las velas aromáticas que encendía por las tardes. Ahora todo olía a productos de limpieza industriales y ambientadores artificiales que Mónica consideraba más higiénicos. Durante las comidas, las conversaciones giraban exclusivamente en torno a los planes de Mónica para la siguiente mejora de la casa. Pablo participaba con entusiasmo, sugiriendo modificaciones adicionales y elogiando cada idea de su esposa. Yo me sentaba en silencio, masticando comida que no tenía sabor, en una mesa que ya no reconocía como mía, rodeada de personas que decían amarme pero que habían decidido que yo ya no era capaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. «¿Qué opina, suegra?», me preguntaba Mónica ocasionalmente, pero era obvio que mi opinión era irrelevante. Si expresaba alguna reserva o sugerencia diferente, Pablo inmediatamente intervenía para explicar por qué la idea de Mónica era superior. «Mamá, tienes que confiar en nosotros. Sabemos lo que es mejor para ti». Una tarde de marzo, mientras estaba sentada en mi jardín tratando de encontrar un momento de paz entre las rosas que aún me pertenecían, sonó el teléfono. Era Celia, una antigua compañera de trabajo de mis días como secretaria en una oficina de contadores, hace más de 20 años. Su voz sonaba emocionada y llena de energía, un contraste marcado con la atmósfera opresiva que había invadido mi hogar. «Marta,
Querida, tengo una propuesta increíble para ti, me dijo sin preámbulos. ¿Recuerdas a la señora Carmen, la que vivía en el edificio donde trabajaba? Su hija vive en Costa Rica ahora, y está buscando a alguien de confianza para que cuide a su madre. El trabajo incluye vivienda, un salario excelente, y Carmen es una mujer encantadora. Pensé inmediatamente en ti. Por un momento, sentí como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante meses. La posibilidad de salir de mi propia casa, de encontrar un propósito nuevamente, de ser necesaria y valorada por alguien, me llenó de una esperanza que había olvidado que existía. ¿En Costa Rica?, pregunté, sintiendo mi corazón latir más rápido. ¿Por cuánto tiempo? Al menos un año, tal vez más si las cosas funcionan bien, explicó Celia. Carmen tiene 85 años, pero está muy lúcida. Solo necesita compañía y alguien que la ayude con las tareas básicas. Su hija dice que prefiere una mujer madura, con experiencia de vida. El salario es de $1,000 al mes, más todos los gastos pagados. Marta, es una oportunidad perfecta para ti. $1,000 al mes. Era más dinero del que había manejado personalmente en décadas. Mi esposo siempre había controlado las finanzas familiares, dándome una cantidad semanal para los gastos del hogar. La idea de tener mi propio dinero, de tomar mis propias decisiones, me resultaba tan extraña como emocionante. No sé, Celia, le dije, aunque cada fibra de mi ser gritaba que dijera que sí. Tendría que hablarlo con mi familia. No puedo simplemente irme y dejar a mi esposo solo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, me preguntaba si alguien notaría realmente mi ausencia. ¿Acaso no había demostrado Mónica ser perfectamente capaz de manejar todos los aspectos de mi hogar? Piénsalo bien, querida, me dijo Celia antes de colgar. La oportunidad no va a durar para siempre. Carmen necesita una respuesta antes del fin de semana. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en el jardín durante horas, imaginando cómo sería vivir en otro país, cuidar a alguien que realmente necesitara mis servicios, tener conversaciones significativas con una persona que valorara mi experiencia en lugar de considerarla obsoleta. Esa noche, durante la cena, reuní el valor para mencionar la llamada de Celia. Una amiga me ofreció un trabajo en Costa Rica, dije casualmente mientras Mónica servía su habitual pescado insípido. Cuidar a una señora mayor. El salario es muy bueno y incluye vivienda. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Pablo fue el primero en reaccionar, soltando una risa seca que me heló la sangre. ¿Un trabajo? Mamá, tienes 70 años. Ya no estás en edad de trabajar. Su tono era el mismo que usaría para regañar a un niño que había dicho algo ridículo. Además, tu lugar está aquí, con la familia. Es solo una idea, murmuré, sintiéndome inmediatamente estúpida por haber mencionado el tema. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse completamente. Podría ser una experiencia interesante. Hace años que no viajo a ningún lado. Mónica intercambió una mirada significativa con Pablo antes de hablar. Suegra, no quisiera ser grosera, pero ¿realmente cree que está capacitada para cuidar a otra persona? Últimamente ha estado muy despistada. ¿No sería más sensato que se quedara aquí donde podemos cuidarla? La palabra despistada me golpeó como una cachetada. Yo no estaba despistada, estaba siendo sistemáticamente marginada de mi propia vida. Tu madre no está despistada, intervino mi esposo, y por un momento pensé que iba a defenderme. Pero Mónica tiene razón. No tiene sentido que se vaya a otro país a su edad. Aquí está segura y bien cuidada. Bien cuidada. Como si fuera una mascota o una planta que necesitara riego ocasional. Además, continuó Pablo, ¿qué haría papá sin ti? No puede quedarse solo en esta casa. Era irónico que ahora se preocuparan por la capacidad de mi esposo para cuidarse solo cuando durante meses habían actuado como si yo fuera completamente prescindible para el funcionamiento del hogar. Podríamos contratar a alguien que venga durante el día, sugerí débilmente. O Mónica podría. Pero Mónica me interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Ay, suegra, yo tengo mi trabajo y mis propias responsabilidades. No puedo estar aquí las 24 horas cuidando a 2 personas mayores. 2 personas mayores. Como si Pablo y Fabián fueran huérfanos indefensos en lugar de hombres adultos, perfectamente capaces de cuidar a su padre. Fabián,
que había permanecido callado durante toda la conversación, finalmente habló. Mamá, si realmente quieres viajar, podríamos planear unas vacaciones familiares. Pero irte sola a otro país no me parece una buena idea. Incluso mi hijo menor, que siempre había sido mi aliado, ahora se unía al coro de voces que me trataban como una anciana senil incapaz de tomar decisiones racionales. Solo era una idea, repetí, sintiendo cómo se desvanecía la última chispa de esperanza que había sentido en meses. No es importante. Pero sabía que estaba mintiendo. Era muy importante. Era la diferencia entre continuar desapareciendo lentamente en mi propia casa o recuperar algo de mi identidad perdida. Los días siguientes fueron especialmente difíciles. Cada vez que pensaba en la oportunidad que había rechazado, sentía una mezcla de arrepentimiento y resentimiento que me carcomía por dentro. Celia me llamó el viernes para decirme que Carmen había encontrado a otra persona, una mujer de 60 años de Guatemala que había aceptado inmediatamente. Era perfecta para ti, Marta, me dijo con tristeza en la voz. Espero que aparezca otra oportunidad pronto. Pero yo sabía que no habría otra oportunidad. Mi familia había dejado muy claro que mi papel era permanecer en casa, invisible y silenciosa, mientras ellos decidían qué era mejor para mi vida. La idea de rebelarme, de tomar una decisión independiente, parecía tan imposible como volar hasta la luna. Mónica, aparentemente sintiendo que había ganado una victoria importante, intensificó sus esfuerzos por remodelar completamente mi identidad doméstica. Ahora que sabemos que se va a quedar con nosotros para siempre, me dijo con esa sonrisa falsa, podemos hacer planes a largo plazo para su comodidad. Su comodidad significaba más cambios, más pérdida de control, más erasure de la mujer que había sido. Esa noche, acostada junto a mi esposo que roncaba pacíficamente, me pregunté cuándo había dejado de ser Marta, la mujer con sueños y opiniones propias, para convertirme en mamá, suegra, la señora, una serie de roles definidos por mi relación con otras personas. ¿Cuándo había aceptado que mi valor como ser humano dependía exclusivamente de mi utilidad para los demás? Y lo más doloroso de todo, ¿por qué había permitido que sucediera? El momento que cambiaría todo para siempre llegó 3 semanas después, en una tarde de abril que comenzó como cualquier otra. Mi esposo había empeorado de una gripe que llevaba varios días, y el médico había sugerido que lo lleváramos al hospital para unos estudios más detallados. La cita estaba programada para las 2 de la tarde, y yo había pasado la mañana preparando todo lo necesario: sus medicamentos, los documentos del seguro médico, una muda de ropa por si decidían internarlo. Pablo vendrá a recogernos a la 1:30, le dije a mi esposo mientras él descansaba en la cama. Durante las últimas semanas, había delegado estas responsabilidades en nuestro hijo mayor, quien había insistido en que él se encargaría de todos los temas médicos porque los hospitales pueden ser confusos para personas mayores. Yo había aceptado esta nueva dinámica con la resignación que había caracterizado todos mis últimos meses. A la 1:15, mi esposo ya estaba vestido y sentado en la sala esperando. Yo tenía su bolso preparado y había llamado 2 veces a Pablo para confirmar que venía en camino. Ya salgo de la oficina, mamá, me había dicho en la segunda llamada. Llego en 15 minutos máximo. Mónica había prometido encontrarse con nosotros directamente en el hospital después de terminar una reunión importante en su trabajo. La 1:30 llegó y pasó sin señales de Pablo. Mi esposo comenzó a mostrar signos de impaciencia, tosiendo más frecuentemente y preguntando cada pocos minutos qué hora era. A las 2:45, llamé nuevamente a Pablo. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara con voz apurada. Mamá, surgió una emergencia en la oficina. Un cliente muy importante llegó sin avisar. No puedo salir ahora. Pero la cita de papá es a las 2, le recordé, sintiendo una punzada de pánico en el estómago. El médico fue muy claro sobre la importancia de no faltar. Mi esposo me miraba desde el sofá con expresión preocupada, claramente escuchando mi lado de la conversación. Lo sé, dijo Pablo con tono impaciente. Pero este cliente puede significar el contrato más grande del año para la empresa. No puedo dejarlo ir. Mónica los alcanzará en el hospital, ¿de acuerdo? Ella puede encargarse de hablar con los médicos. Y colgó antes de que pudiera responder. Llamé inmediatamente a Mónica, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Intenté 3 veces más durante los siguientes 10 minutos, con el mismo resultado. Mi esposo había comenzado a ponerse nervioso,
insistiendo en que no podía perder esta cita porque el médico había sido muy específico sobre la urgencia de los estudios. Vamos en taxi, decidí finalmente, aunque la idea me aterrorizaba. Hacía años que no manejaba sola situaciones médicas complicadas, y mi esposo dependía completamente de mí para navegar el complejo sistema hospitalario. Pero no tenía otra opción. Llamé a una compañía de taxis y me dijeron que llegarían en 20 minutos. Cuando finalmente llegamos al hospital, ya llevábamos media hora de retraso. La recepcionista nos informó que tendríamos que esperar hasta que hubiera una cancelación porque habían dado nuestro turno a otro paciente. Mi esposo se veía cada vez más débil, y yo me sentía completamente perdida tratando de navegar los formularios y procedimientos que Mónica había prometido manejar. Pasamos 4 horas en la sala de espera. Llamé a Pablo 6 veces. Todas fueron directas al buzón de voz. Mónica tampoco respondía a sus mensajes. Estábamos completamente solos, 2 ancianos perdidos en un sistema médico que parecía diseñado para confundir y frustrar a las personas mayores. Cuando finalmente vieron a mi esposo, el médico estaba claramente molesto por el retraso y tuvo que acelerar el examen. Necesita regresar mañana para completar los estudios, nos dijo el doctor con expresión seria. Hoy no pudimos hacer todo lo necesario debido al tiempo perdido. Mi esposo se veía exhausto y confundido, preguntándome repetidamente por qué Pablo y Mónica no habían venido como habían prometido. El viaje de regreso a casa en taxi fue silencioso y doloroso. Mi esposo tosía constantemente, y yo sentía una mezcla de ira y desesperación que me resultaba difícil de controlar. Cuando llegamos a casa a las 7 de la noche, encontramos a Pablo y Mónica sentados cómodamente en la sala, viendo televisión y comiendo pizza que habían pedido a domicilio. ¿Cómo les fue en el hospital?, preguntó Mónica con tono casual, como si hubiera olvidado completamente que se suponía que debía encontrarse con nosotros allí. Esperamos que todo haya salido bien. La naturalidad con que pronunció esas palabras me dejó sin habla durante varios segundos. Nos abandonaron, dije finalmente, con voz temblorosa. Prometieron acompañarnos y nos dejaron solos. Papá tuvo que esperar 4 horas y no pudieron completar todos los estudios. Pablo ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mamá, ya te expliqué que surgió una emergencia, respondió con tono defensivo. Y Mónica tenía esa reunión súper importante que no podía cancelar. Son cosas que pasan. Lo importante es que llegaron al hospital. Como si el hecho de que hubiéramos llegado por nuestros propios medios fuera suficiente para absolver su abandono. Lo importante, repetí lentamente, es que tu padre necesitaba apoyo y ustedes no estuvieron. Mi voz se había vuelto más firme, alimentada por horas de frustración acumulada. Prometieron estar ahí y mintieron. Era la primera vez en meses que confrontaba directamente a Pablo sobre su comportamiento. Mónica se levantó del sofá con expresión ofendida. Suegra, creo que está siendo muy dramática. Son adultos capaces de manejar una cita médica. No necesitan que los llevemos de la mano como niños pequeños. Sus palabras fueron como una bofetada, especialmente porque sabía que tenía cierta razón. Habíamos logrado manejar la situación solos, aunque con gran dificultad. El punto no es si podemos hacerlo solos, expliqué, sintiendo lágrimas de frustración acumulándose en mis ojos. El punto es que prometieron ayudar y no cumplieron. Que cuando más los necesitábamos, decidieron que otras cosas eran más importantes. Mi esposo permanecía callado, claramente incómodo con la confrontación pero demasiado cansado para intervenir. Pablo se levantó y se acercó a mí con esa expresión paternal que había adoptado últimamente. Mamá, entiendo que estés cansada, pero no puedes esperar que dejemos nuestras responsabilidades profesionales cada vez que tengan una cita médica. Tenemos nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas. Como si su padre enfermo y su madre agotada fueran obstáculos inconvenientes para sus planes personales. Esa noche, acostada en la cama escuchando la respiración dificultosa de mi esposo, algo se rompió dentro de mí de manera definitiva. No fue una ruptura dramática, sino más bien como cuando una cuerda se desgasta lentamente hasta que finalmente se parte con el peso más mínimo. Durante meses había aceptado la marginalización gradual, las decisiones tomadas sin consultarme, la pérdida de control sobre mi propia casa. Pero el abandono deliberado en el hospital había sido diferente. Había sido cruel. Al día siguiente, mientras Pablo y Mónica estaban en sus trabajos, llamé a Celia.
¿Crees que Carmen todavía necesita a alguien?, le pregunté sin preámbulos. La mujer de Guatemala que contrataron ya empezó a trabajar. Mi amiga se sorprendió por la llamada, pero me explicó que la mujer guatemalteca había tenido problemas con su visa y no había podido viajar. De hecho, me dijo Celia, Carmen me preguntó ayer si conocía a alguien más. ¿Estás considerando seriamente la propuesta? La pregunta colgó en el aire como una oportunidad de redención, como una puerta que se abría cuando yo más necesitaba escapar. Sí, respondí con una firmeza que me sorprendió. Estoy muy interesada. ¿Cuándo puedo hablar con la hija de Carmen? Por primera vez en meses, sentí que estaba tomando una decisión que era completamente mía, sin consultar a nadie, sin pedir permiso a personas que habían demostrado claramente que mi bienestar no era su prioridad. La conversación telefónica con Carmen's daughter, Elena, fue como un rayo de luz después de meses de oscuridad. Su voz era cálida y genuinamente interesada en conocerme como persona, no solo como una empleada potencial. Mi madre me ha hablado mucho de usted, señora Marta, me dijo desde San José. Celia le contó sobre su experiencia cuidando a su propia familia, y eso es exactamente lo que mamá necesita. Alguien con experiencia real, no solo certificados. Elena me explicó que Carmen vivía en una casa pequeña, pero cómoda en un barrio tranquilo de la capital costarricense. Mamá es muy independiente para su edad, pero necesita compañía y alguien que se asegure de que tome sus medicamentos. También le encanta cocinar, así que sería maravilloso si pudieran compartir esa actividad. La idea de volver a cocinar para alguien que apreciara mi trabajo me emocionó de una manera que no había sentido en años. ¿Cuándo podría comenzar?, me preguntó Elena. Podemos manejar todos los trámites de visa y pasaporte desde aquí. Tengo contactos en la embajada que pueden acelerar el proceso. La eficiencia y profesionalismo de Elena contrastaba dramáticamente con la manera caótica en que mi propia familia manejaba las responsabilidades importantes. En 2 semanas, respondí sin dudar. Necesito arreglar algunas cosas aquí, pero estaré lista para viajar en 2 semanas. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina por primera vez sintiéndome dueña de mi propio destino. No había consultado con nadie, no había pedido permiso, no había esperado aprobación. Había tomado una decisión que era completamente mía. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos secretos. Mientras Pablo y Mónica continuaban con sus vidas normales, asumiendo que yo estaría disponible indefinidamente para ser remodelada según sus preferencias, yo organizaba discretamente los documentos necesarios para mi nueva vida. Saqué mi pasaporte del cajón donde había estado guardado durante 10 años, actualicé mi certificado médico y comencé a separar mis pertenencias más importantes. La parte más difícil fue decidir qué llevarme y qué dejar atrás. Cada objeto en mi casa tenía memorias asociadas, pero también me di cuenta de que muchas de esas memorias ya habían sido contaminadas por los últimos meses de humillación. El delantal que había usado durante años para cocinar los domingos familiares ahora me recordaba las críticas de Mónica sobre mis métodos anticuados. Las fotos familiares que habían sido relegadas a cajas me parecían reliquias de una época más feliz que ya no existía. Decidí llevar solo lo esencial, ropa práctica, algunos libros que habían sido importantes para mí, las joyas que mi madre me había dejado, y una sola fotografía de mis hijos cuando eran pequeños, antes de que se convirtieran en los hombres que ahora me trataban como un estorbo. Todo lo demás podía quedarse en la casa que ya no se sentía como mi hogar. El jueves de mi segunda semana de preparativos, Elena me llamó con noticias excelentes. Todo está listo, señora Marta. Su visa fue aprobada y tengo su boleto de avión. El vuelo sale el sábado a las 10 de la mañana. Necesita que alguien la recoja en el aeropuerto aquí. La realidad de mi escape se había materializado con una velocidad que me dejó sin aliento. Sí, por favor, le dije, sintiendo una mezcla de emoción y terror que me recordó a cuando era joven y toda la vida se extendía delante de mí llena de posibilidades. Estaré ahí el sábado. Después de colgar, me senté en mi cama y lloré por primera vez en meses. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y anticipación. El viernes por la noche decidí que era hora de informar a mi familia sobre mi decisión. Había considerado simplemente irme sin decir nada, pero mi educación y principios me impedían desaparecer sin explicación. Durante la cena, que consistió en otra de las creaciones insípidas de Mónica, respiré profundamente y anuncié mi noticia. Mañana me voy a Costa Rica, dije con voz firme.
Conseguí el trabajo de cuidadora que mencioné hace semanas. Mi vuelo sale a las 10 de la mañana. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj digital que Mónica había instalado. Pablo fue el primero en reaccionar, soltando esa risa seca que había aprendido a odiar. Mamá, ¿de qué estás hablando? Ya discutimos esto. No puedes irte sola a otro país a tu edad. Su tono era condescendiente, como si estuviera regañando a una niña que había propuesto algo absurdo. No estoy pidiendo permiso, respondí con una calma que me sorprendió. Estoy informándoles sobre una decisión que ya tomé. Los documentos están listos, el boleto está comprado, y el trabajo está confirmado. Mi esposo me miraba con una mezcla de shock y confusión, claramente sin procesar completamente lo que estaba sucediendo. Mónica dejó su tenedor en el plato con un ruido metálico. Suegra, esto es ridículo. No puede abandonar a su esposo para irse a cuidar a una extraña. ¿Qué va a pensar la gente? La preocupación por las apariencias sociales era típica de Mónica, quien siempre estaba obsesionada con mantener una imagen perfecta. La gente va a pensar que una mujer de 70 años decidió tener propósito y dignidad en lugar de ser tratada como un mueble en su propia casa, respondí, sintiendo una fuerza en mi voz que no había estado ahí durante meses. Y mi esposo es perfectamente capaz de cuidarse solo, especialmente con toda la ayuda que ustedes han estado tan ansiosos de proporcionar. Mi esposo finalmente encontró su voz. Marta, no entiendo. ¿Por qué quieres irte? ¿No eres feliz aquí con nosotros? La pregunta era tan ingenua que me rompió el corazón. ¿Cómo podía explicarle que hacía meses que no era feliz, que había sido sistemáticamente excluida de todas las decisiones sobre mi propia vida, que me había convertido en una extraña en mi propio hogar? No he sido feliz durante mucho tiempo, le dije gentilmente. Pero ustedes han estado demasiado ocupados reorganizando mi vida para notarlo. Fabián, que había permanecido callado, se veía genuinamente perturbado por la revelación. Mamá, si no eras feliz, deberías habernos dicho, murmuró mi hijo menor. Podríamos haber hablado, encontrado una solución. Pero yo sabía que era demasiado tarde para conversaciones. Los meses de marginalización habían sido una conversación constante que ellos habían elegido no escuchar. Pablo se levantó de la mesa con expresión furiosa. Esto es una locura total. No voy a permitir que mi madre de 70 años se vaya sola a un país extranjero para trabajar como empleada doméstica. Es humillante para toda la familia. La palabra permitir resonó en mis oídos como una campana de alarma. No necesitas permitir nada, le respondí levantándome también. Soy una mujer adulta que ha tomado una decisión sobre su propia vida. Durante 70 años he hecho lo que otros esperaban de mí. Por primera vez, voy a hacer lo que yo quiero hacer. La fuerza de mi convicción parecía haber tomado a todos por sorpresa, incluyéndome a mí misma. Mónica intentó un último argumento manipulativo. Suegra, si se va ahora, ¿qué garantía tenemos de que volverá? Su esposo la necesita. Nosotros la necesitamos. Pero yo ya no era susceptible a la culpa que habían usado tan efectivamente durante meses. Si me necesitan, dije dirigiéndome hacia mi habitación, entonces deberían haber demostrado esa necesidad tratándome con respeto y consideración en lugar de como una carga inconveniente. Subí las escaleras con más energía de la que había sentido en años, dejando atrás una mesa llena de personas que finalmente entendían que ya no podían controlarme. El sábado por la mañana llegó con una claridad cristalina que parecía reflejar mi estado mental. Me desperté a las 5, como había hecho durante décadas, pero esta vez no fue para preparar el desayuno de mi esposo. Fue para terminar de empacar mi vida en 2 maletas y comenzar el viaje hacia mi nueva existencia. La casa estaba en silencio total. Nadie había bajado a despedirse o intentar un último esfuerzo para disuadirme. Mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto, me senté en la sala que ya no reconocía como mía y reflexioné sobre la noche anterior. Después de mi anuncio durante la cena, mi esposo había subido directamente a la habitación sin decir una palabra más. Pablo y Mónica se habían quedado en la cocina susurrando furiosamente, probablemente planeando estrategias para hacerme cambiar de opinión. Fabián había tocado la puerta de mi habitación alrededor de las 10, pero yo había fingido estar dormida. El sonido del claxon del taxi rompió el silencio matutino. Tomé mis maletas, eché un último vistazo a la casa donde había vivido durante 25 años,
y salí por la puerta principal sin mirar atrás. No hubo despedidas dramáticas, no hubo lágrimas en el umbral, no hubo súplicas de último minuto. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, marcando el final de una etapa de mi vida y el comienzo de otra completamente desconocida. El vuelo a San José fue mi primera experiencia viajando sola en décadas. Al principio me sentí nerviosa y desorientada, pero gradualmente comencé a disfrutar la libertad de tomar mis propias decisiones sin consultar a nadie. Pedí el desayuno que quería, elegí la revista que me interesaba, y por primera vez en meses, nadie me sugirió una opción más apropiada para mi edad. Elena me esperaba en el aeropuerto con un letrero que decía Señora Marta y una sonrisa genuinamente cálida. Era una mujer de unos 40 años, profesional pero accesible, que inmediatamente me hizo sentir bienvenida. «Qué gusto conocerla finalmente», me dijo mientras cargaba una de mis maletas. «Mamá está muy emocionada de tenerla en casa. Ha estado preparando su habitación toda la semana». El viaje desde el aeropuerto hasta la casa de Carmen fue revelador. San José era una ciudad vibrante y colorida, llena de vida y energía que contrastaba marcadamente con la atmósfera opresiva que había dejado atrás. Elena me señalaba lugares interesantes durante el trayecto, explicándome sobre mercados locales, parques cercanos y actividades que Carmen disfrutaba. A mamá le encanta caminar por el Parque Central los martes y jueves, me contó. Dice que le gusta ver a la gente y alimentar a las palomas. La casa de Carmen era exactamente como Elena me la había descrito, pequeña pero cómoda, con un jardín lleno de plantas tropicales y una terraza donde se podía tomar café por las mañanas. Carmen me recibió en la puerta con los brazos abiertos y una sonrisa que iluminó toda su cara arrugada. «Marta, querida», exclamó. «Qué feliz estoy de que hayas venido a acompañar a esta vieja solitaria». Desde el primer momento, la diferencia fue asombrosa. Carmen me trató como una invitada valiosa, no como una empleada. Me mostró la casa con orgullo, explicándome la historia detrás de cada fotografía y cada objeto decorativo. «Esta fue mi habitación durante 50 años», me dijo señalando el dormitorio principal, «pero ahora prefiero el cuarto más pequeño porque recibe mejor sol por las mañanas. El cuarto grande es tuyo ahora, con baño privado y vista al jardín». Mi nueva habitación era luminosa y acogedora, decorada con colores suaves que invitaban al descanso. Tenía una cama cómoda, un escritorio junto a la ventana y un armario espacioso donde pude acomodar mis pocas pertenencias. Por primera vez en meses, tenía un espacio que era completamente mío, donde nadie entraría a reorganizar mis cosas o sugerir mejoras. Las primeras semanas en Costa Rica fueron como despertar de un sueño largo y confuso. Carmen resultó ser una compañía deliciosa, inteligente, divertida y llena de historias fascinantes sobre su vida. Había sido maestra durante 40 años, había viajado por toda América Central y tenía opiniones interesantes sobre todo, desde política hasta jardinería. Nuestras conversaciones durante las comidas eran estimulantes y respetuosas, algo que había olvidado que era posible. La rutina diaria era simple pero satisfactoria. Carmen se levantaba temprano, como yo, y desayunábamos juntas en la terraza mientras planificábamos el día. Yo me encargaba de asegurarme de que tomara sus medicamentos, pero ella era perfectamente capaz de manejar la mayoría de sus actividades diarias. Cocinábamos juntas, explorábamos el vecindario, y por las tardes ella me enseñaba sobre las plantas de su jardín mientras yo le contaba historias de mi vida anterior. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tenerte aquí?», me preguntó Carmen una tarde mientras regábamos las orquídeas. «Que me tratas como una persona completa, no como una anciana frágil que necesita protección constante». Sus palabras resonaron profundamente en mí porque describían exactamente lo que yo había perdido en mi casa, el respeto básico hacia mi humanidad completa. Durante mi segundo mes en Costa Rica, comencé a notar cambios en mí misma que no había experimentado en años. Mi postura se había enderezado, mi voz había recuperado su fuerza natural, y por primera vez en mucho tiempo, me miraba en el espejo y reconocía a la mujer que veía reflejada. Carmen me había animado a comprarme ropa nueva, y juntas habíamos elegido vestidos coloridos que me hacían sentir femenina y vital. Fue durante este periodo de redescubrimiento personal que conocí a José. Era un viudo de 73 años que vivía en el mismo vecindario y que visitaba ocasionalmente a Carmen porque habían sido colegas durante sus años de enseñanza. José era gentleman auténtico, educado, gentil y con un sentido del humor que me hacía reír de maneras que había olvidado que existían. «José está interesado en usted»,
me dijo Carmen con una sonrisa traviesa después de una de sus visitas. Y creo que el sentimiento es mutuo. La idea de romance a mi edad me parecía al mismo tiempo emocionante y aterrorizante. Durante 45 años había estado casada con el mismo hombre, y la posibilidad de explorar sentimientos románticos nuevos se sentía como territorio completamente desconocido. José comenzó a invitarme a caminar por el parque los domingos. Nuestros paseos eran lentos y tranquilos, llenos de conversaciones sobre libros, viajes y sueños que ambos habíamos dejado de lado durante nuestros matrimonios anteriores. Él me trataba con una cortesía y consideración que me recordaron cómo se suponía que debía sentirse una mujer cuando era valorada y respetada por un hombre. Mi difunta esposa solía decir que nunca es demasiado tarde para ser feliz, me confió José durante uno de nuestros paseos. Creo que tenía razón. La vida no termina a los 70, a veces, simplemente comienza de nuevo. Sus palabras capturaron perfectamente lo que yo estaba experimentando, no el final de mi vida, sino un nuevo capítulo lleno de posibilidades que no había considerado antes. Mientras mi nueva vida en Costa Rica florecía, mi teléfono comenzó a sonar con frecuencia creciente. Pablo llamaba semanalmente, al principio con tono enojado y demandante. Mamá, esta broma ya duró suficiente tiempo. Es hora de que regreses a casa donde perteneces. Pero gradualmente, sus llamadas se volvieron más desesperadas. Papá te extraña mucho. La casa no es la misma sin ti. Fabián también llamaba, con un enfoque diferente. Mamá, entiendo que necesitabas un descanso, pero ahora que ya tuviste tu aventura, ¿no crees que es hora de volver? Sus palabras me molestaban profundamente porque reducían mi transformación personal a una simple aventura temporal. Pero las llamadas más reveladoras venían de mi esposo. Su voz sonaba perdida y confundida, como si finalmente se hubiera dado cuenta de todo lo que yo había estado manejando silenciosamente durante años. Marta, no entiendo cómo funcionan las cosas de la casa. Mónica viene a ayudar, pero no es lo mismo. La comida no sabe igual, la casa se siente vacía. Por favor, vuelve a casa. Durante mis conversaciones telefónicas con mi familia, había desarrollado una nueva perspectiva que me permitía responder con calma y claridad en lugar de con la culpa y ansiedad que habían caracterizado mis reacciones anteriores. No voy a regresar, le dije a Pablo durante una de sus llamadas más insistentes. He encontrado una vida que me da propósito y respeto, y no voy a renunciar a eso para volver a ser invisible en mi propia casa. Pero mamá, insistió Pablo con esa voz que usaba cuando creía que estaba siendo razonable, aquí tienes una familia que te necesita. Allá solo tienes a una extraña que te paga por cuidarla. Sus palabras revelaban una incomprensión fundamental de lo que significaba ser valorada. Carmen no me pagaba simplemente por cuidarla, me respetaba como una compañera igual, consultaba mis opiniones y valoraba mi experiencia de vida. Carmen no es una extraña, le expliqué pacientemente. Es una amiga que me trata con dignidad. Y ustedes no me necesitaban cuando estaba ahí, solo necesitaban que me mantuviera callada mientras reorganizaban mi vida según sus preferencias. El silencio que siguió me dijo que Pablo finalmente estaba comenzando a entender la gravedad de cómo me habían tratado. Las llamadas de Mónica eran particularmente reveladoras. Había adoptado un tono falsamente preocupado que no engañaba a nadie. Suegra, sabemos que está pasando por una crisis, pero abandonar a su familia no es la solución. Su esposo está sufriendo mucho sin usted. La ironía era asombrosa. La misma mujer que había pasado meses tratando de hacerme invisible ahora me acusaba de abandono por buscar mi propia felicidad. Mi esposo sufrió durante meses viéndome ser marginada y no hizo nada para defenderme. Le respondí con una firmeza que claramente la sorprendió. Si ahora está sufriendo, tal vez entienda cómo me sentí yo durante todo ese tiempo. Mónica intentó argumentar, pero yo había aprendido a no comprometerme en debates que solo servían para drenar mi energía. La llamada más difícil vino de mi esposo después de 3 meses de mi partida. Su voz sonaba quebrada y envejecida de una manera que me partió el corazón. Marta, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste antes de irte. Creo que no me di cuenta de lo que estaba pasando. Mónica dice que solo estaba tratando de ayudar, pero ahora veo que tal vez fuimos demasiado lejos. Era la admisión más cercana a una disculpa que había escuchado de cualquier miembro de mi familia, pero llegaba demasiado tarde y era demasiado tentativa. Aprecio que reconozcas eso, le dije gentilmente,
Pero el daño ya está hecho. He construido una nueva vida aquí, y por primera vez en años, soy genuinamente feliz. No voy a renunciar a esa felicidad para volver a una situación que me hizo miserable. Pero podemos cambiar las cosas, insistió con desesperación. Podemos hablar con Pablo y Mónica, establecer límites diferentes. Puedes tener más control sobre la casa. Sus promesas sonaban sinceras, pero yo sabía que los cambios fundamentales de personalidad y actitud no ocurren simplemente porque alguien se va por unos meses. Durante mi cuarto mes en Costa Rica, recibí una llamada inesperada que cambiaría todo nuevamente. Era Ezequiel, el abogado de la familia, con noticias que me dejaron completamente sin palabras. Señora Marta, necesito hablar con usted sobre el testamento de su esposo. Hay algunos documentos adicionales que aparecieron durante la revisión de sus archivos personales. ¿Documentos adicionales?, pregunté confundida. Pensé que todo había sido resuelto durante la lectura del testamento. Ezequiel explicó que había encontrado una caja fuerte en la oficina de mi esposo que contenía papeles que modificaban significativamente las disposiciones testamentarias que habíamos escuchado meses atrás. Su esposo mantenía cuentas bancarias en el extranjero que no fueron incluidas en el testamento original, me explicó el abogado. Aparentemente, estas cuentas estaban destinadas específicamente para usted, con instrucciones muy detalladas sobre cuándo y cómo debían ser reveladas. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras procesaba las implicaciones de esta información. ¿Qué tipo de cuentas?, pregunté, aunque parte de mí ya sospechaba que esta revelación tendría consecuencias dramáticas para toda mi familia. Ezequiel me explicó que mi esposo había estado transfiriendo dinero sistemáticamente a cuentas offshore durante los últimos 15 años, acumulando una fortuna considerable que había mantenido completamente secreta. El monto total es de aproximadamente $80 millones, dijo Ezequiel, y tuve que sentarme porque las piernas me temblaron. Las instrucciones especifican que esta información solo debía revelarse si usted era tratada irrespectivamente durante la lectura del testamento inicial. Su esposo aparentemente anticipó que sus hijos podrían mostrar su verdadero carácter si creían que usted había heredado muy poco. La ironía de la situación era tan perfecta que casi parecía demasiado buena para ser verdad. Mi esposo, que había permanecido callado mientras Pablo y Mónica me marginalizaban, había estado preparando secretamente una prueba para evaluar el carácter de nuestros hijos. Los $50 habían sido un señuelo, diseñado para revelar exactamente el tipo de personas en las que se habían convertido. ¿Los muchachos saben sobre esto?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Ezequiel confirmó que Pablo y Fabián no tenían idea de la existencia de estas cuentas adicionales. Según las instrucciones de mi esposo, yo era la única beneficiaria de esta fortuna oculta, y tenía completa discreción sobre si revelar su existencia al resto de la familia. Esa noche, sentada en la terraza de Carmen bajo las estrellas tropicales, reflexioné sobre esta revelación extraordinaria. Mi esposo, a pesar de sus fallas durante los últimos meses de su vida, había demostrado conocerme mejor de lo que yo había pensado. Había predicho que yo necesitaría recursos para reconstruir mi vida si nuestros hijos resultaban ser las personas egoístas en las que parecían haberse convertido. Carmen, a quien le conté sobre la llamada del abogado, me ofreció una perspectiva sabia que solo puede venir de alguien que ha vivido 85 años. Marta, querida, el dinero es solo una herramienta. Lo importante es que tienes la libertad de elegir cómo usarla. Tu esposo te dio un regalo mucho más valioso que el dinero, te dio la prueba de que tenías razón sobre lo que estaba sucediendo en tu familia. La pregunta ahora era qué hacer con esta información. Podía regresar a casa como una mujer rica y poderosa, capaz de poner a Pablo y Mónica en su lugar definitivamente. O podía continuar construyendo mi nueva vida en Costa Rica, usando los recursos para asegurar mi independencia y tal vez ayudar a otros que se encontraran en situaciones similares a la mía. José, que había estado visitando más frecuentemente y cuya amistad se había profundizado hasta convertirse en algo que ambos reconocíamos como amor maduro y respetuoso, me ofreció una perspectiva diferente. Marta, has demostrado que no necesitas dinero para ser fuerte e independiente. Ya hiciste la parte más difícil, te rescataste a ti misma. Ahora tienes la oportunidad de decidir qué tipo de vida quieres construir con esta nueva libertad. Sus palabras capturaron exactamente lo que estaba sintiendo. La riqueza inesperada era menos importante que la riqueza emocional y espiritual que había descubierto en Costa Rica.
Había aprendido que podía ser autosuficiente, que podía formar nuevas relaciones basadas en respeto mutuo, y que nunca era demasiado tarde para comenzar de nuevo. Después de una semana de reflexión profunda y conversaciones largas con Carmen y José, tomé la decisión de regresar brevemente a mi ciudad natal para la segunda lectura del testamento. No porque quisiera volver a mi vida anterior, sino porque sentía que merecía ver las caras de Pablo y Mónica cuando se enteraran de la verdad completa. Era una forma de cerrar el círculo, de confrontar a las personas que me habían subestimado tan cruelmente. Ezequiel había organizado la reunión para un martes por la mañana en su oficina. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, vistiendo un vestido púrpura elegante que había comprado en San José y que me hacía sentir poderosa y segura de mí misma. Cuando Pablo y Mónica entraron a la sala de juntas, sus expresiones de sorpresa al verme fueron inmediatamente reemplazadas por sonrisas falsas y comentarios condescendientes. «Mamá, qué bueno que decidiste volver», dijo Pablo con esa voz paternal que tanto había llegado a detestar. «Esperamos que ya hayas superado tu crisis y estés lista para regresar a casa donde perteneces». Mónica asintió con entusiasmo, claramente aliviada de que su suegra problemática hubiera regresado para ser manejada nuevamente según sus preferencias. «No he vuelto para quedarme», les aclaré inmediatamente. «Estoy aquí porque el abogado me informó sobre documentos adicionales relacionados con el testamento de mi esposo». Fabián, que había llegado unos minutos después, se veía genuinamente confundido por toda la situación. Ezequiel comenzó la lectura con la misma seriedad profesional que había caracterizado la primera sesión meses atrás. Antes de proceder con los documentos adicionales, debo explicar el contexto detrás de las disposiciones testamentarias originales. El señor había dejado instrucciones específicas sobre cuándo revelar la información completa sobre su patrimonio. «¿Información completa?», preguntó Pablo con una sonrisa burlona. ¿Papá tenía más dinero escondido en algún lado? Otros $50 para mamá. Su risa fue cortada abruptamente cuando Ezequiel le explicó la verdadera naturaleza de la herencia que yo estaba a punto de recibir. Durante los últimos 15 años, su padre mantuvo cuentas bancarias offshore que acumularon un total de $80 millones americanos, anunció el abogado. Estas cuentas fueron establecidas exclusivamente para la señora Marta, con instrucciones específicas de que solo se revelarían si ella era tratada irrespetuosamente durante la lectura del testamento inicial. El silencio que siguió fue tan completo y prolongado que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Pablo abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido alguno. Mónica se había puesto completamente pálida, sus manos temblando visiblemente sobre la mesa. Fabián me miraba con una expresión de shock absoluto mezclado con algo que parecía vergüenza genuina. «80 millones», repitió Pablo finalmente, su voz apenas un susurro. $80 millones. Ezequiel confirmó la cifra y procedió a explicar los mecanismos legales que transferirían el control completo de estas cuentas a mi nombre dentro de las próximas 48 horas. Mónica fue la primera en recuperar la capacidad de habla, aunque su voz sonaba estrangulada y desesperada. «Pero eso no es justo. Nosotros somos los hijos. Nosotros somos los que hemos estado cuidando la empresa familiar. ¿Por qué ella recibe todo el dinero?» Su indignación era tan perfecta, tan predecible, que casi me hizo sonreír. «Porque», dije levantándome lentamente de mi silla, «mi esposo sabía exactamente qué tipo de personas eran ustedes. Sabía que si creían que yo había recibido solo $50, mostrarían su verdadero carácter. Y lo hicieron, magníficamente». Mi voz era firme y clara, sin rastro de la timidez que había caracterizado mis interacciones con ellos durante meses. Pablo intentó recuperar el control de la situación. «Mamá, obviamente hubo malentendidos. Podemos arreglar las cosas. Podemos dividir el dinero equitativamente entre toda la familia». La desesperación en su voz era palpable, y por primera vez en mi vida, vi a mi hijo mayor como realmente era, un hombre codicioso dispuesto a decir cualquier cosa para obtener lo que quería. «No hay nada que arreglar», respondí con calma. «Durante meses me trataron como un estorbo, como una anciana senil que necesitaba ser manejada y controlada. Reorganizaron mi casa, criticaron mi comida, me abandonaron cuando más los necesitaba, y se rieron cuando pensaron que mi esposo me había dejado prácticamente nada. Ese comportamiento reveló quiénes son realmente». Fabián finalmente encontró su voz, y había lágrimas genuinas en sus ojos. «Mamá, yo nunca quise que te sintieras así.
Sé que me quedé callado cuando debería haber defenderte. Sé que fallé como hijo. Su arrepentimiento parecía sincero, pero llegaba demasiado tarde para cambiar el daño que había sido hecho. Aprecio tu honestidad, Fabián, le dije con gentileza, pero el silencio cuando se comete una injusticia es complicidad. Tuviste múltiples oportunidades de hablar, y elegiste la comodidad del silencio. Las palabras claramente le dolieron, pero era importante que entendiera las consecuencias de sus decisiones. Mónica había comenzado a llorar, pero sus lágrimas me parecían más de frustración que de arrepentimiento genuino. Suegra, siempre traté de ayudarla. Todo lo que hice fue por su bien, para modernizar su vida, para hacerla más cómoda. La capacidad de autoengaño de Mónica era realmente asombrosa. Lo que hiciste, le expliqué pacientemente, fue invadir mi hogar, marginalizar mi voz, y tratar de borrar mi identidad para reemplazarla con tu versión de lo que debería ser una mujer de mi edad. Eso no fue ayuda, fue colonización. Ezequiel observaba el intercambio con expresión profesionalmente neutra, pero podía ver un destello de satisfacción en sus ojos. Pablo hizo un último intento desesperado. Mamá, somos familia. Las familias superan los malentendidos. Podemos comenzar de nuevo, hacer las cosas diferentes. Pero yo había aprendido que algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas simplemente con palabras y promesas. Ustedes tuvieron la oportunidad de tratarme como familia cuando era vulnerable y dependiente, le respondí. Eligieron tratarme como una carga. Ahora que soy independiente y financieramente poderosa, quieren renegociar los términos. Pero las relaciones no funcionan así. Después de firmar todos los documentos necesarios y confirmar que las transferencias bancarias estaban en proceso, me dirigí hacia la puerta de la oficina de Ezequiel. Fabián me siguió hasta el pasillo. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? No por el dinero, sino porque realmente entiendo que te fallé. Me detuve y lo miré a los ojos, viendo por primera vez en meses una vulnerabilidad genuina en mi hijo menor. Fabián, el perdón es posible, pero la confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Si realmente quieres una relación conmigo, tendrás que demostrar que has aprendido de esta experiencia. Y eso tomará tiempo. Regresé a Costa Rica con un sentimiento de cierre que no había esperado experimentar. La confrontación había sido necesaria, no para lastimarlos, sino para cerrar definitivamente el capítulo de mi vida donde había permitido que otros definieran mi valor. Carmen me recibió con un abrazo cálido y José con flores frescas del mercado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Carmen esa noche mientras tomábamos té en la terraza. ¿Fue lo que esperabas? Reflexioné sobre su pregunta antes de responder. La satisfacción había sido menor de lo que había anticipado, pero la sensación de justicia completada era profunda y sanadora. Me siento libre, le dije finalmente. Por primera vez en mi vida, no debo explicaciones a nadie sobre mis decisiones. Puedo elegir cómo gastar mi tiempo, mi energía, y ahora mi dinero, basándome únicamente en lo que me hace feliz y me da propósito. Con mis nuevos recursos, decidí establecer una fundación para ayudar a mujeres mayores que se encontraran en situaciones similares a la que yo había vivido. Carmen se ofreció como voluntaria para ayudar con la organización, y José sugirió incluir programas de apoyo emocional además de la asistencia financiera. Un año después de mi escape inicial, José y yo decidimos casarnos en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de Carmen. Fabián fue el único miembro de mi familia que vino a la boda, después de meses de conversaciones difíciles pero constructivas sobre cómo reconstruir nuestra relación. Pablo y Mónica no fueron invitados. Mientras estaba parada junto a José intercambiando votos a los 71 años, recordé la humillación que había sentido en esa sala de abogados hace apenas 2 años. La mujer que había sido ridiculizada por heredar $50 ya no existía. En su lugar había una mujer que había aprendido que el verdadero valor no se mide en dinero heredado, sino en el coraje de reconstruir tu vida cuando todos esperan que te rindas. Às veces, ser abandonada pelos filos é o inicio da verdadeira liberdade, le dije a Carmen durante mi discurso de boda. Mi historia comenzó con una humillación en la lectura de un testamento, pero terminó con el descubrimiento de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu vida.